Dios les bendiga, hermanos. En esta noche vamos a empezar nuestro estudio bíblico. Mi oración es que sea de bendición para su vida espiritual como lo es para mí también. Oremos al Señor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad de podernos acercar ante el trono de tu gracia. Bendigo a mis hermanos que están detrás de estos medios de comunicación. Que tú bendigas sus vidas, Padre, que a través de este estudio sea un enriquecimiento para su vida espiritual como lo ha sido para mi vida. Bendice a aquellos, Dios mío, que están sufriendo. Oramos por esta nación que ya ha pasado los 100,000 muertos debido a esta enfermedad y más de 1.600.000 personas infectadas. Oramos por una pronta recuperación, como a la misma vez oramos para que tú visites esta nación y alrededor del mundo también puedas traer sanidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. En esta noche vamos a ver, como le dije, las 70 semanas de Daniel. Para algunos se hace un poco difícil el poder entender este estudio bíblico debido a que son fechas, tiempos y periodos para poder entender lo que son las 70 semanas. Algo yo aprendí hace muchos años de mi pastor Richard Tañón, fue que me dijo, cuando dio un estudio especialmente escatológico, profético como es este, me dijo, trate de explicarlo lo más sencillo que pueda para que los hermanos puedan aprender. Yo lo aprendí de otra forma, tal vez un poquito más complicado, debido al seminario donde fui, era muy estricto, teníamos que dar fechas exactas, tiempo y todo, pero lo aprendí y me di cuenta que esto es como un reloj profético. Aunque las 70 semanas están destinadas exclusivamente para el pueblo de Israel, en alguna parte también nos vamos a dar cuenta que a través de este estudio, Dios de una forma tan maravillosa y precisa marcó exactamente las 70 semanas con un propósito, y era para tratar con su pueblo, pero a la misma vez, cuando veamos que el conteo va a faltar una semana, y nos vamos a dar cuenta dónde se encuentra esa semana. Leamos el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Yo lo voy a leer, así de que usted nada más sígame con su vista, o si tiene su Biblia puede hacerlo. Daniel 9, 24 al 27 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí especifica en el primer párrafo para quién es dedicada estas 70 semanas. Para determinar la predicación, 1. Para poner fin al pecado, 2. Aquí lo escribí en la parte de abajo. Expiar la iniquidad, 3. Para traer justicia, 4. Para sellar la visión, 5. Y ungir al santo de los santos, 6. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverán a edificar, y la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado, y derramaré sobre el desolador. Que como si usted le presta atención a este capítulo, empezando desde los primeros versículos, del versículo 1 en adelante, usted encontrará que Daniel empieza a hacer una oración de arrepentimiento, una oración de perdón por el pueblo, y mientras que está en esa oración, entre medio, viene a su mente unos pasajes bíblicos, probablemente que él leyó, que es Jeremías 25 del 11 al 13 y Jeremías 29, 10. Ahí él se da cuenta que hay un número 70. De alguna forma Dios le empieza a revelar. Recuerde que toda visión que viene de parte de Dios, profecía, es a través de la oración, es a través del acercamiento hacia Dios, es a través de podernos doblar rodillas ante Dios.
Y de esta forma Dios empieza a revelarle a él que hay 70 semanas de las cuales Dios va a tratar con su pueblo exclusivamente, y Dios va a traer a cuentas a cada uno de ellos, en cada uno de los eventos. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros entendamos todo esto? Porque de alguna forma, cuando se cumplieron las 69 semanas, faltó una semana. Y la pregunta fue, ¿dónde quedó esa semana perdida? Este es un juego de palabras que habla de 70, 70, luego habla de 7, de 3 y media, y luego habla de una semana. Y a la hora de hacer lo que es la suma de cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta que 70 por 7 son 49, que habla de 490 años exactamente. Ahora, desde el tiempo de la cautividad babilónica hasta el tiempo del Mesías se cumplieron exactamente 480 años. Y ahora usted dirá, le digo, quiero revelárselo de esa forma, dárselo de esa forma, para no ir periodo por periodo por periodo, porque nos tomaría mucho tiempo, la verdad. Pero yo ya hice la cuenta, varios años he enseñado esta clase, y gracias a Dios tengo el conocimiento de todo el proceso que surgió. Ahora, ¿por qué quiero que entienda que es importante estas 70 semanas? Estas 70 semanas son importantes porque eso nos enseña la palabra de Dios, que la palabra de Dios no tiene ningún error. Muchos la han criticado, muchos la han aborrecido, muchas personas han tratado la manera de eliminar la palabra de Dios, pero de una u otra forma ha logrado sobrevivir porque es el aliento de Dios. Entonces, cuando Dios le revela a Daniel este tipo de profecías y le dice el ángel, le dice, aquí todavía habrán 70 semanas hasta la venida del Mesías, en el versículo 24. Ahora, cuando él empieza a entender lo que está viendo a través de la visión y lo que el ángel Gabriel está diciendo, quien es el mensajero, él entiende que hay un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo tiene que marcarse exactamente como debe de ser, como debe de pasar el tiempo. Entonces, en una gráfica, por ejemplo aquí, donde empieza la restauración de Israel, que fue en el año 538 hasta la venida del Mesías, que podemos decir que fue en el año 03 o 04, como se quiera mal, hasta que entregó su vida en el año 33 aproximadamente, pasaron exactamente las 69 semanas. Como le dije, es un periodo de periodo para poderlo entender. Pero créanme, pasaron exactamente ese periodo de tiempo. Ahora, en todo ese trayecto de tiempo, Dios tenía un plan y un propósito para la nación de Israel. Cada uno de los eventos que sucedieron con el propósito siempre de que Dios siempre ha querido tratar con su pueblo, siempre ha querido acercarse a su pueblo. Por eso se recuerda en el libro de los Evangelios, en el libro de Mateo, cuando Jesús, antes de entrar a la ciudad, él se aparta y ve a la ciudad, dice, desde el monte, y llora, y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise cuidarte o juntarte como la gallina junta sus polluelos? Entonces ahí él una vez más demostró el amor Dios y la pasión que ha tenido por su pueblo, pero por motivo de desobediencia la nación de Israel siempre se ha volteado y ha regresado a adorar muchas veces dioses ajenos, aun cuando han sido enseñados. Por supuesto que no todos, siempre ha habido un grupo que se ha mantenido siempre, podemos decir, que no ha adorado Baales, que no ha doblado rodillas, como le dijo Elías cuando estaba en la cueva, y él dice, de todos los profetas solo yo he quedado, y Dios le dice, no has quedado tú, hay 7,000 todavía que no han doblado rodillas ante los Baales. O sea, siempre hay una parte que decide claudicar y abandonar su fe, pero hay una parte que siempre se mantiene estable, que son los cuales Dios ha premiado y ha logrado sacar adelante a través de este pueblo que no ha doblado rodillas. Ahora, durante ese periodo de tiempo, desde el año que Artajerjes, que fue uno de los que logró soltar al pueblo de Israel, mire, algo interesante sucede. En los propósitos divinos de Dios, aún vamos a encontrar
gente que no pertenecía al pueblo de Dios, pero vino a cumplir parte de la visión o parte de la profecía también. Por eso nos damos cuenta que a través de la línea mesiánica encontramos personas que no deberían de estar en la línea mesiánica, pero se introdujeron a través de una obediencia, a través de una ayuda, a través de lo que ellos o ellas pudieron hacer, y Dios en su gracia y misericordia logró introducir a estas personas dentro del pueblo de Dios, los cuales viene una línea mesiánica. En este caso también, desde el tiempo de Esdras, en aquel tiempo cuando vino lo que fue la cautividad, había un rey pagano, Artajerjes, que aún con su corazón pagano, aún con su corazón, podemos decir, malo, él vio la necesidad, él vio de alguna forma que había un pueblo que añoraba y deseaba regresar. Eso fue uno de los primeros que él autorizó el retorno del pueblo, y se empieza el proceso, lo que se le llama las 70 semanas o los 490 años del pueblo de Israel. Ahora, cuando Daniel se encuentra y ve esta profecía, para él probablemente, mientras que estaba leyendo Jeremías, notó algo interesante, cómo el reloj de Dios se estaba moviendo exactamente, ni un segundo adelante, ni un segundo atrás. Y esto es lo que hace el propósito de Dios en nuestras vidas. A veces podemos pensar tal vez que estamos adelantados o que estamos atrasados. Podemos decir, por ejemplo, que esta pandemia ha retrasado algunas cosas en nuestras vidas, o para algunos ha adelantado algunas cosas en sus vidas, pero en el plan y el propósito de Dios, amada iglesia, aún la misma enfermedad tiene que cumplirse para entender un periodo de tiempo. Recuerde, la iglesia en estos momentos no es que está retrocediendo, al contrario, nosotros seguimos avanzando. Nosotros seguimos empujando hacia adelante, porque los planes y propósitos de Dios se han de llevar a cabo. La Biblia nos menciona, cuando leíamos el libro de Mateo, en el capítulo 24, las 3 preguntas que hicieron los discípulos acerca cuándo serán estas cosas, qué señales habrá y cuál es el fin. Les enseñé que entre el versículo 14, donde terminamos, hay 10 cosas, un preámbulo de las cosas que han de suceder en la faz de la tierra, y una de ellas es esta. Esta no es la gran tribulación. Han muerto en este país 100,000 personas. Lamentamos profundamente la separación física de esos seres queridos. Lamentamos alrededor del mundo también los que se han muerto. Pero es una profecía de la palabra del Señor. No dice, por ejemplo, van a morir 100 o 200,000 o lo que sea. No, simplemente es una profecía. Pero si seguimos la secuencia de lo que sigue, como le dije, después de esto, faltan algunos eventos todavía. Y uno de ellos es que vino una hambruna grande sobre la faz de la tierra. Y eso no es la gran tribulación. Vienen terremotos también. Y eso no es la gran tribulación. Esto es solamente un preámbulo. Por eso Jesús en el último versículo 14 le dice a sus discípulos, y esto es solamente, dice, principio de dolores. Ahora, dentro del versículo 14 y el versículo 15, les he dicho que hay piezas como de un rompecabezas que necesitamos nosotros irlas conociendo para irlas pegando. No podemos brincar del versículo 14 al versículo 15 y continuar la secuencia. No funciona de esa forma. Hay que entender los tiempos, hay que entender la escritura, hay que entender que muchas de las cosas están por suceder y no han sucedido todavía. Significa que todavía estamos, como decimos, estamos en el versículo 14, podemos decir. Si podríamos ir del versículo 3 al versículo 14 en la palabra del Señor. Entonces, hay muchas cosas que tienen que cumplirse, y cuando llegamos a la profecía de Daniel, la pregunta de muchos es ¿en qué participación podemos decir tiene la iglesia en realidad en estas 70 semanas? Le dije de un principio, la palabra de Dios es clara, donde dice, no, esto es única y exclusivamente un trato que Dios desea tener con su pueblo. Dios va a manifestarse con su pueblo, y fue necesario estos 490 años para que ellos se dieran cuenta que Dios no se había olvidado de ellos,
que el reloj de Dios sigue moviéndose siempre a favor del pueblo de Dios. Y así sucede en nuestras vidas. Algunas ocasiones podemos llegar a pensar de que las cosas que nos han sucedido, las cosas que nos pasan, fue porque tal vez Dios se le olvidó agregar algo a nuestra vida, o qué sé yo, algunas veces la gente puede pensar eso, pero no, amada iglesia. Aún en la tragedia, Dios muestra su amor y misericordia. Como en la prosperidad, también Dios muestra su amor y misericordia. En las sonrisas podemos ver también que es parte de nuestra vida, como también derramar una lágrima. Cada uno de los eventos, Dios los tiene siempre programados con un propósito. Y la nación de Israel no iba a ser la excepción. Siempre ha sido un pueblo que Dios ha deseado tratar. Por eso cuando Daniel ve esta visión y empieza a hacer los números, dice, un momento, significa que desde el momento que Esdras, desde el momento de la primera, el retorno a Jerusalén, a través de Artajerjes, un rey pagano, hasta el tiempo del Mesías, dijo él, se van a cumplir exactamente 69 semanas, que son 483 años, dijo él. Entonces, esas 483 años o 69 semanas, dijo, va a ser necesario que todo eso acontezca. Y cuando nos damos cuenta en la Escritura y empezamos nosotros a ir semana tras semana, mes tras mes, año tras año, nos damos cuenta que exactamente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo se termina la semana 69. Y es algo impresionante cuando leemos esta escritura, porque Daniel, antes de que Dios le revelara todo este acontecimiento que iba a pasar, que no había sido escrito en ningún lugar, que no había sido todavía, podemos decir, hablado hacia lo que iba a suceder. Simplemente Daniel recibe la visión, como vimos la estatua. Daniel nunca se imaginó, ni vio, ni conoció, ni sabía cuáles eran uno de esas partes de la estatua, hasta que Dios le revela y le enseña cada uno de los reinos que iban a gobernar. Como se recuerda, la cabeza, que iba a ser Babilonia; la parte del pecho, que iba a ser los medo-persas; la parte de bronce, la parte de abajo, que iba a ser los griegos; y de último que iba a estar Roma, mezclado con los 10 dedos, que significan los 10 reinos que iban a salir después, y las 2 piernas significan que el reino se dividió. Uno fue en Constantinopla y el otro se fue para el otro lado. Entonces, todo esa visión que él vio, él no la entendió en su totalidad. Su trabajo fue escribirla, y a través de los tiempos, cada uno de esos eventos increíblemente se llevó a cabo al pie de la letra. Eso demuestra que la palabra profética, la palabra que Dios da a sus siervos, es real y es verdadera. Y las visiones que ellos ven y las escribieron, muchos de ellos no entendieron en su totalidad qué era lo que estaban escribiendo. Cuando empecemos a leer el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que cada uno usó su propio lenguaje de acuerdo a su entendimiento. Por eso si regresamos a Daniel, cuando en el capítulo 2, cuando él está viendo esa estatua grande y dice, y vio una bestia terrible, no pudo encontrar las palabras. Para uno sí encontró. Para uno se encontró un águila, para otros se encontró un oso, para otros se encontró un leopardo, pero cuando se trató de Roma, dice, no encontró palabra, y vio una bestia horrible en gran manera, que salía del mar y tenía 3 costillas en sus dientes, y tenía 10 cuernos, y dentro de los 10 cuernos cayeron 3 y salió un cuerno más, dice él. Entonces él está describiendo como él puede, a lo que él entendía, y aunque no pudo comprender en su totalidad, simplemente describió poco a poco con sus palabras lo que él estaba viendo. Entonces, cuando nos damos cuenta, esta profecía, le decía que desde el momento del regreso del cautiverio hasta la época de Jesucristo, pasaron exactamente 69 semanas. Ahora usted encuentra en el versículo 25 que habla que al final del tiempo iba a suceder una semana y la mitad de una semana de la semana. Lo que significa que va a haber un periodo de 7 años en la gran tribulación,
que los primeros 3 años y medio van a ser no tan violentos como los últimos 3 años y medio. Entonces, esa última semana es cuando Dios va a tratar una vez más con su pueblo. Recuerde, esa última semana es la última semana. Desde el momento de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días, es lo que se conoce como la Semana de la Gracia, donde cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio, aceptarlo o rechazarlo. Y ha venido a través de los siglos, de los siglos, de los siglos, y hasta el día de hoy todavía no hemos entrado a la 70 semana, porque esa última semana está reservada para su pueblo. Por eso cuando leemos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, donde habla acerca de los 144,000 sellados, nos vamos a dar cuenta que son exclusivamente judíos. Esa es la última semana donde Dios está tratando con su pueblo. Por eso menciona exclusivamente al pueblo de Israel. Entonces, en ese periodo de tiempo, dice la Escritura que van a suceder 6 cosas importantes. Número 1 dice, terminará la prevaricación. Cuando Daniel está viendo esa profecía, y él se da cuenta que dice que va a tratar y terminará, dice, con la prevaricación. Significa que él va a terminar con la injusticia. Lo que nosotros vemos todavía en nuestros días es la injusticia que vemos a través de las noticias. El pueblo de Israel ha visto injusticias también. Todos hemos visto injusticias, pero en el cumplimiento de la profecía, Dios va a terminar con toda la injusticia. Número 2, dice que terminará también a poner fin al pecado. El pecado significa la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. En los últimos tiempos, recuerde que es una profecía para la nación de Israel, pero en muchas ocasiones nos damos cuenta de que la nación de Israel, por alguna razón, rechazó al Mesías. Por alguna razón, por un propósito especial. Por eso cuando leemos el libro de Juan, nos damos cuenta que la nación de Israel rechazó al Mesías, pero nosotros tuvimos esa oportunidad de entrar en el plan divino de Dios. Y esas cosas que Daniel está viendo hacia un futuro donde terminará la prevaricación, el pecado, se expiará la iniquidad, habrá una justicia perdurable, él sellará la visión y va a haber la unción cómo ungir al santo. Habla las 6 cosas que van a suceder en todo ese periodo de tiempo. Ahora, aparentemente, si le prestamos atención en todo el periodo de tiempo de las 69 semanas que Dios ha estado tratando con su pueblo y seguirá tratando con su pueblo, como en la última semana, que es durante la gran tribulación, va a haber un momento también que Dios va a acercarse a través de cuando entremos al libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta cuántas cosas va a hacer Dios para acercarse una vez más a la nación de Israel. Ahorita vemos la protección divina de Dios sobre esa nación. Ya les enseñé en unos estudios anteriores cómo tantos musulmanes desearan desaparecer ese pedacito de tierra tan chiquito, más pequeño que El Salvador, y sin embargo Dios ha defendido esa misma nación, ha protegido a esa misma nación, porque se recuerda que le dije, cuando el último zar de Rusia le preguntó a un misionero evangélico y le dijo, ¿cómo me puedes probar tú que Dios existe? Y la respuesta del misionero le dijo, hay que observar a la nación de Israel. Al observar la nación de Israel, nos vamos a dar cuenta el periodo de tiempo, el periodo, cómo Dios está tratando con ellos y cómo las profecías se están cumpliendo al pie de la letra a través de la nación de Israel. Entonces, cuando nos damos cuenta que la nación de Israel juega un papel muy importante para que nosotros, la iglesia, nos preparemos, para que nosotros también observemos los eventos que están sucediendo. Ya le he dado varios estudios sobre eso. Luego le voy a hablar a uno de los últimos eventos que la iglesia va a alcanzar a ver. Que al nomás escuchar
que ese evento se está llevando a cabo en la nación de Israel, entonces, como le he dicho, amada iglesia, hagamos maletas, porque cualquier rato suena la trompeta cuando Jesús se llevará a su iglesia. Entonces, estas 70 semanas son muy importantes. Es un reloj divino de parte de Dios. Y una vez más, para demostrar que Dios tiene el control de los tiempos. Que cuando Daniel lo ve, no alcanzó a ver el final de las 69 semanas. Daniel no estuvo presente en el nacimiento del Mesías ni en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, él solamente profetizó todos los eventos que iban a suceder y cómo desde un extremo de un rey pagano hasta otro rey pagano, Herodes, se llevó a cabo el plan divino de Dios. Esta es una de las cosas maravillosas, amada iglesia, que a veces nosotros nos quejamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos quejamos de los presidentes de nuestros países? ¿Cuántos estamos contentos con los presidentes de nuestros países, verdad? Siempre le encontramos defectos, siempre decimos esto y esto de cada uno de ellos, pero ellos juegan un papel también importante en la historia. Ellos no están ahí de casualidad. Aunque no nos gusten algunos de ellos, Dios los puso ahí con un propósito, para llevar a cabo también las profecías de la palabra del Señor. Recuerde que la palabra dice que Él quita y Él pone gobernantes. Pero el trabajo de la iglesia, también dice el apóstol Pablo, que nuestro trabajo es orar por los que están en eminencia, por los que están arriba de nosotros, para que vivamos también sosegadamente. En otras palabras, nunca vamos a encontrar en esta tierra un gobernante que nosotros digamos, ese gobernante está perfecto, sin ninguna falla. A través, por supuesto, cuando venga el anticristo, entonces la gente pensará que él es el esperado, él es el perfecto, él es el que va a gobernar, el que va a encontrar las soluciones. Le comentaba en uno de los estudios, hasta entonces tal vez la gente decir, finalmente tenemos a un gobernante súper perfecto, porque está arreglando todos los problemas, ¿verdad? A veces nosotros pensamos de que algunos gobernantes nos ayudan en unas cosas, pero perjudican en otras. Siempre vamos a encontrar ese tipo de situaciones. Entonces Daniel se da cuenta que es importante para él entender la visión, entender lo que está viendo, escribirlo para que nosotros nos demos cuenta que Dios, en su misericordia y en el plan divino de Dios, Dios tenía y sigue teniendo el control de todas las cosas, de todo lo que está pasando, de todo lo que está alrededor del mundo. Entonces, la última semana está reservada exclusivamente para la nación de Israel y va a ser en el periodo de la gran tribulación, como le decía. Pero mientras tanto, se cumplieron las 69 semanas y nosotros estamos viviendo, como decimos, la semana de la gracia, del momento que el Señor entrega su vida en la cruz del Calvario hasta nuestros días. Y mientras que no sea el rapto de la iglesia, todavía continuaremos gozando de esa semana de gracia. ¿Ven? A veces nosotros oramos y decimos, Señor, ven pronto, etcétera. Es que no se ha cumplido todavía la palabra de Dios. ¿Ven? Y aunque nosotros pidamos y pidamos y pidamos, ¿ven? Dios no va a escuchar, podemos decir hasta cierto punto, nuestra petición, es decirle, Señor, ven pronto, ¿ven? Porque necesitamos ver todavía algunas cosas. Faltan todavía algunas cosas trágicas que van a pasar sobre la faz de la tierra, que nos va a tocar a nosotros ver antes de que la iglesia sea arrebatada y antes que venga el fin del tiempo. Entonces, entre el versículo 14 podemos ir. Y antes de entrar al versículo 15 del libro de Mateo, hay varias profecías que se necesitan cumplir. Hay varias profecías que hemos venido estudiando. Y así es como vamos a ir poniendo rompecabezas. Si usted ha tomado nota o si ve los videos anteriores, usted va a notar que cada una de esas piezas está cayendo en su lugar. Después de esta semana todavía les voy a hablar de dos eventos más importantes también que han de suceder. Antes que llegue, empecemos en el versículo 15. ¿Ven? Entonces Daniel es lo que le llamamos nosotros la antesala del libro de Apocalipsis.
Tenemos que leer Daniel para poder entender Apocalipsis. Y algunas ocasiones podemos enseñar Apocalipsis, pero nos va a costar mucho. Y algunas ocasiones, tal vez algunas interpretaciones, algunas formas como nosotros presentemos, tal vez no va a coincidir. Porque Daniel representa también mucha palabra profética. Por eso toda persona que es estudiante de la palabra del Señor sabe que tiene que leer Daniel, comprender Daniel para poder moverse hacia el libro de Apocalipsis y poder entender que muchas de las profecías que Daniel vio en visiones y que Dios le reveló también se encuentran en el libro de Revelación. Entonces, a través de este estudio, recuerden, las 70 semanas representaron para la nación de Israel un reloj divino, algo exacto, que no iba a fallar ni una hora, ni un minuto, ni un segundo. Iba a estar exactamente como le llamaríamos el día de hoy, un reloj atómico. Un reloj atómico significa que nunca se va a atrasar, ni nunca se va a adelantar, siempre va a dar la hora pese a lo que pese. ¿Ve? Algunos han dicho que pueden pasar catástrofes, pueden caerse antenas, pueden caerse tantas cosas, pero dicen que un reloj de ese tipo nunca se va a atrasar ni se va a adelantar. A ver, quién sabe, ¿verdad? Pero el reloj de Dios sí podemos decir que nunca ha fallado. Si hemos llegado hasta el día de hoy, pues a través de esa pandemia, la pandemia no salió del aire, sea que la haya hecho un ser humano, sea que la hicieron en un laboratorio, sea que haya sido verdaderamente real, que se transmita de un animal a una persona, no sabemos en realidad. No podemos acusar a nadie porque no tenemos pruebas de que fue hecho en un laboratorio, pero cualquiera que haya sido la situación, podemos decir que es parte de la profecía, es parte del cumplimiento de la profecía. Entre más prestemos atención a la palabra de Dios, más vamos a encontrar que Dios tiene que llevar a cabo su plan divino para que se cumplan las escrituras. Y al cumplirse las escrituras, entonces va a venir por su iglesia, y ahí vamos a enseñarles después una gráfica donde vamos a estar nosotros aquí en las bodas del Cordero, recibiendo los regalos, recibiendo los galardones, recibiendo la bienvenida, y mientras que estamos nosotros acá arriba gozando con el Señor, aquí en la parte de abajo de la tierra, en el cuadro que tengo, va a notar que hay una catástrofe, hay un montón de cosas. Por eso, amada iglesia, es necesario que nosotros nos preparemos para ese evento. Una vez más, es difícil poder explicarle las 70 semanas en cuestión de minutos, se lleva meses en realidad el poder entender todo esto. Pero lo que quiero que entienda es esto, de que las 70 semanas son exclusivamente para la nación de Israel. Lo dicen los versículos, y fue un reloj divino que Dios le mostró a Daniel, y que todavía el día de hoy, cuando lo estudiamos, nos damos cuenta que llegó a perfección. Exactamente como Dios se lo reveló a Daniel, se cumplió. Ahora, como le dije una vez más, y con eso termino, estamos nosotros ahorita en un periodo de la semana de la gracia. Y esta es la semana que nosotros debemos de aprovechar, en esta semana que todavía no se ha terminado. Al terminarse esa semana de la gracia, el Señor se lleva a su iglesia, nos vamos por los siglos de los siglos con el Señor, y entonces viene lo que sería la última semana que Dios trataría exclusivamente con su pueblo. ¿Amén? Vamos a orar en esta noche y darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que prestaron atención. Es mi oración y mi deseo que a través de estos estudios que estamos llevando, usted y yo podamos aprender y darnos cuenta que el Señor viene pronto por su iglesia. Preparémonos, amada iglesia. Señor, en esta noche te damos gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos que han prestado atención en este estudio bíblico, Señor. Te pido que los guardes y que los cuides. Prepáranos para ese encuentro glorioso. Amada iglesia, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga.